Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Fue Moisés al faraón, sí, sí, yo sí. Fue Moisés al faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Faraón se endureció, sí, sí, yo sí. Faraón se endureció, no los dejó ir. Dios envió 10 plagas, desenvainó sus paganos, dio la libertad. Dios envió 10 plagas, desenvainó sus paganos, dio la libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Ahora que libre soy, sí, sí, oh sí. Ahora que libre soy, libre para ti. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti, Señor. El Señor le bendiga, amada iglesia. Les saludamos en el amor del Señor, dando siempre gracias a Dios por vosotros, ¿verdad? Por cada uno de ustedes, sabiendo que el Señor, ¿verdad? Eso le agrada. Y damos honra y gloria al Señor porque Él es nuestro ayudador. Él es quien nos sostiene, ¿verdad? Con su mano derecha. Él es quien alienta nuestra vida, ¿verdad? Y nos da las fuerzas para cada día seguir adelante. Y en esta tarde, el pequeño pensamiento o lo que vamos a tratar de analizar el día de ahora es el tema: hemos de ir todos. Hemos de ir todos. Y quiero que hagamos una pequeña oración para ir al libro de Éxodo capítulo 10, verso 9. Vamos a leer en el libro de Éxodo y te damos gracias, Señor. En esta hora, Señor, te damos la gloria y la honra, pues solo tú la mereces, Señor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre, a ese nombre, sobre todo nombre, damos honra, Señor. Al único que merece la exaltación, la alabanza, el poder, el dominio, a Jesucristo nuestro Señor. Te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das. Te damos las gracias, Señor, por tener oídos para escuchar tu palabra. Gracias te damos por ese corazón, Señor, que hemos preparado, Señor, para inquirir en tu santo templo, para inquirir en tu palabra, Señor, para aprender, para aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Lo poco que podemos, Señor, aprender de ti, que tu conocimiento es pleno, Señor, es muy amplio, Señor. Pero lo poco que aprendemos, Señor, ayúdanos a esforzarnos para cumplir tu palabra, Señor. Que sea un rema en nosotros, que sea, Señor, algo vivo, Señor. Que pueda penetrar no solo nuestra mente ni el corazón, sino hasta nuestro espíritu, Señor. Que como dice tu palabra, es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, a separar nuestras emociones de nuestro espíritu, Señor. Que podamos enfocarnos en lo que tú nos hablas el día de hoy y podamos, Señor, ser diligentes, Señor, con tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como les mencioné anteriormente, el tema de ahora es hemos de ir todos. Y vamos al libro de Éxodo capítulo 10, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros hijos y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Si usted lee versos antes o incluso capítulos antes, vemos que el Señor llama a Moisés después de que Moisés había huido al desierto por haber asesinado a un egipcio.
Vemos que el plan del Señor era llevarlo allá, procesarlo, ¿verdad? Quitarle todo lo que había aprendido en Egipto como príncipe y hacerlo aprender cómo vivir humildemente, incluso cómo criar a ovejas, cómo tratar a las ovejas, cómo cuidarlas, los peligros que habían de cuidarlas en un desierto sobre todo, ¿verdad? Vemos que su carácter fue formado y fue pulido, vamos a llamarlo, fue pulido en el desierto Moisés. Y cuando ya estaba listo, y no solo él estaba listo, sino que también el pueblo, acuérdense que ellos fueron esclavos por muchos años, pero hubo un silencio, ¿verdad? Dice que hasta que el pueblo clamó al Señor, el Señor escuchó su clamor y levantó un libertador. Vemos que el Señor, aunque conoce nuestras necesidades, Él ya sabe de que usted y yo tenemos necesidad. El Señor nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. La clave está en clamar a Dios. Dios no responde oraciones que no han sido hechas. Dios sabe la necesidad de trabajo. Dios sabe que tú tienes necesidad de vestirte. Dios sabe que hay que alimentar el cuerpo. Pero también el Señor nos dice que hay una forma, ¿verdad?, de encontrarlo. Dice que pongamos el reino de Dios primero, en primer lugar al Señor y a sus cosas, vea su reino, y que todas las demás cosas serán añadidas. Y muchas veces hacemos lo opuesto, ¿verdad? Que buscamos los bienes primero y hasta que estamos establemente decimos, bueno, hoy tengo tiempo, que hoy que estoy retirado puedo servir a Dios, ¿verdad? O hoy que gano más puedo servir a Dios. Pero vemos aquí a un pueblo que estaba esclavizado, que clamó, Dios levanta al libertador, Dios envía al libertador, a pesar que Moisés al principio, como todos nosotros, dio muchas excusas para hacer lo que el Señor se le había mandado. Entre ellas dijo, bueno, yo soy tartamudo, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Y dio otras excusas. Pero cuando por fin se decide ir, el Señor le dice a él que vaya y hable con los ancianos, ¿verdad? Y que se presente ante el pueblo y le diga, bueno, el Señor me ha levantado para esto y esto y esto. Y los ancianos y todos están de acuerdo, va donde Faraón, y Faraón cada vez que él le pide que deje ir al pueblo, simplemente le dice no. Vemos que el Señor endurece el corazón de Faraón en varias ocasiones. Cuando Moisés se presentaba ante él simplemente pues rechazaba, ¿verdad? Y le decía que no conocía a ese Dios por el cual estaban diciendo que dejara ir al pueblo. Vemos aquí en el verso 9 y le dice, hemos de ir, el verso 8 le dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Entonces Moisés en el verso 9 responde, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Recuerden que una de las cosas que el Señor le dijo a Moisés que iría a libertar al pueblo era para rendir, ¿verdad? Sacrificio para hacerle fiesta en el desierto. Y no sé usted, pero cuando uno está organizando una fiesta, el lugar menos propicio para hacerlo es un desierto, ¿verdad? Casi siempre se busca lugares donde hay agua, la playa, en un lago, un ambiente fresco, ¿verdad? Donde haya sombra o donde sea placentero, pero no un desierto. Y la lógica de Dios muchas veces confronta nuestra lógica humana porque nuestros pensamientos tienen un límite y el pensamiento de Dios es un pensamiento ilimitado, ¿verdad? Es el superior a nosotros. Pero es muy importante ver desde el principio que para poder ofrecer a Dios un verdadero holocausto, un sacrificio vivo, ¿verdad? Una ofrenda, una fiesta solemne para Dios, el pueblo necesita ser libres. Y si bien es cierto, incluso cantamos muchas veces, ¿verdad? Libre soy de las cadenas, ¿verdad? Que han sido rotas las cadenas del pecado que nos ataban. Y eso es muy cierto cuando vivíamos en el mundo, porque Egipto representa el mundo. Estábamos atados, ¿verdad? Estábamos ciegos.
estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. En cambio, venimos a Cristo, somos hechos nueva criatura. El Señor nos liberta de las cadenas del pecado. Es decir, ya nos hacemos lo que la carne nos pide. Ya podemos tener dominio propio, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo que nos da la sabiduría y nos adiestra para la guerra. Nos hace apartarnos para Dios. Nos ayuda a esa santidad, porque santidad no es ser perfecto, sino apartarnos del mal. Procurar no hacer lo que a Dios le ofende. Pero a la hora de ofrecer a Dios una fiesta solemne, es importante que seamos libres. Entonces quiere decir que a pesar que somos cristianos, pueden haber ataduras que impiden que yo alabe a Dios, que impiden que yo lo busque de todo corazón o que lo busque por los motivos reales. La razón por la que nosotros vamos y buscamos al Señor no es para obtener un beneficio solamente. No es solo por la necesidad de ser sanos o porque el Señor conteste, o que es parte de, pero no es el todo de. Es muy importante buscar a Dios, sí, para obtener una respuesta, pero la primordialidad o lo más importante es buscar a Dios por quién es, porque se nos ha sido revelado que Él es nuestro libertador. Si bien es cierto, nosotros no tenemos un Moisés físico que nos haya sacado del mundo, sino Dios utilizó quizás a un vaso quebrado, a una persona humilde, a alguien pequeño, ¿verdad? Para llamarnos o para hablarnos acerca de Cristo, y nosotros acudimos a ese llamado, y por tanto nuestro libertador es el Señor Jesús. Él murió en la cruz por mis pecados, tomó mi lugar en la cruz, y por lo tanto yo ahora tengo libertad de entrar. Dice la palabra del Señor que gracias a la sangre de Cristo yo tengo acceso, ¿verdad?, hasta el trono de la gracia, y gracias a ese sacrificio yo puedo decirle Padre a nuestro Dios. Podemos clamar Abba Padre. Antes no se podía hacer eso. Entonces ahora sí podemos hacerlo. Pero a pesar de que la sangre de Cristo ha borrado, porque la sangre de Cristo sirve para borrar el pecado que en nosotros está, a pesar de eso pueden haber ataduras, y no ataduras porque el Señor quiere que estemos atados. Hace mucho tiempo el Señor me exhortó a mí, ya hace mucho, pero una de las cosas es que yo tenía, vamos a llamar, un resentimiento que no quería soltar y me aferraba a él. Entonces el Señor me dijo, déjalo ir, o sea, ese sentimiento, ¿verdad? Porque a los míos me dijo, no me gusta que estén atados. No me dijo, clama para que Satanás te suelte, o clama para que otro venga y te ponga las manos y dejes ir eso, ¿verdad? Me dio a entender que en mí estaba la capacidad de yo soltar, de dejar ir eso. Entonces muchas veces pensamos, ¿verdad?, que otro tiene que hacer ese trabajo, pero en realidad es una decisión que nosotros debemos de tomar, de no permitir que nada ni nadie dañe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque entonces nos atamos, ¿verdad? O le cedemos la autoridad a Satanás que lo haga. Por eso es importante guardar nuestro corazón, como bien nos dice la Escritura, sobre toda cosa guardada. No dice guarda tu billetera, ¿verdad? O guarda las llaves del carro. Dice guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, de allí nació en mi corazón esa predicación, porque es importante de todo lo que se oye, ¿verdad? Y oyendo una entrevista del presidente hace muchas semanas atrás o meses ya, creo yo, cuando decía que era necesario que las iglesias se abrieran, porque si los bares, los licores, las licorerías y los hospitales, si los doctores que hacen abortos y todo eso lo llaman primordiales y tienen que abrir y no se les dice nada y no se les cuestiona, ¿verdad? Porque las iglesias no. Si usted se pone a pensar, hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son innecesarias que ya sí han sido abiertas, pero a la iglesia se les está poniendo obstáculos para que no nos congreguemos. Esto no es normal y no todos lo ven de esta forma, ¿verdad? Si bien es cierto, el Señor nos manda a ser prudentes y a someternos a las leyes terrenales, también nos manda el Señor a estar bajo su cobertura, y el que está bajo sus alas no es que nunca va a atravesar por enfermedades o problemas, sino que el Señor nos da la victoria, ¿verdad? Entonces es necesario que seamos libres en el desierto. Para algunos este proceso, ¿verdad?, de confinamiento
porque si no se puede salir de una casa es confinamiento, ¿verdad? No puede hacer nada con libertad. Hemos perdido la libertad, casi como prisioneros, ¿verdad? Es muy importante que seamos libres espiritualmente, libres de la amargura, de la falta de perdón, de la falta de amor, tal vez del odio, el resentimiento, de la envidia, de la frustración. Tal vez hay ataduras, ¿verdad?, almáticas. Hay personas que si no está con alguien, como cuando alguien se enamora de la persona incorrecta, ¿verdad?, aunque le da mala vida, tiene ataduras del alma que piensa que no puede vivir sin esa persona, ¿verdad? Necesita ser libre. ¿Por qué? Porque del único que dependemos, quien nos sustenta y nos da la vida, es nuestro Dios. Entonces, si ya hay una obsesión, ¿verdad?, por alguien o por algo, la idea errónea que Dios solamente está en el templo, también tenemos que ser libres de eso. El Señor está donde 2 o 3. Si en tu casa son 4, ¿verdad?, los 2 papás, los 2 hijos, ya Dios está allí. Ya nosotros somos el templo. Con eso no quiere decir que no vayas a la iglesia porque tú haces devocionales en tu casa, no. Pero queremos que no tengamos esa falsa idea que si no está el líder, que si no está alguien más, Dios no va a escuchar mi alabanza, Dios no va a escuchar mi adoración. Claro que sí. Si tenemos un corazón dispuesto para el Señor nos escucha. Bueno, la presencia de Dios es indudablemente deleitante, es sabroso estar en su presencia. Los que experimentamos la presencia de Dios, sabemos que no importa cualquier comodidad que Egipto nos ofrezca, ¿verdad? No importa los deleites, no importa el banquete, ¿verdad?, que Él nos haga ver, pero nosotros que hemos saboreado lo que es la presencia del Señor, no podemos, ¿verdad?, dejar de adorar al Señor, aunque sea en el desierto. Por la cebolla, fíjense que me da risa porque se acordaban que comían cebollas, pero no sé ustedes, cuando uno parte la cebolla, ¿verdad?, casi siempre llora. Hay gente que le gusta comer pan de dolores, ¿verdad? Estar lejos de Dios, pero cómodos. Estar lejos de Dios, pero prosperados. Estar lejos de Dios, pero enfermos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender que sin Dios no podemos hacer nada. El Señor nos da la inteligencia y las fuerzas para crear riquezas. Eso nos enseña la palabra de Dios. Mas, sin embargo, ese tiempo no nos tiene que alejar del Señor. Y ahora me encanta a mí porque hay mucho más tiempo para buscar a Dios. Y esa excusa de que no hay tiempo para orar, que no hay tiempo para estar en familia, que solo iglesia, ¿verdad? Que antes reclamaban algunos familiares, ¿verdad? Que no me das tiempo, que no me das tiempo. Pues hoy que hay tiempo, ¿verdad? Aproveche de estar en familia, pero hablando de las cosas de Dios, del reino de Dios. Durante muchos años el pueblo de Israel fue oprimido, pero me encanta que el Señor nos especifica que hasta que el pueblo clamó a Dios, hasta que el pueblo alzó la voz, Dios escuchó, dice, su clamor. No es que Dios no supiera que estaban esclavos, que estaban siendo maltratados y ultrajados, y no es que el pueblo no se quejara, pero acuérdense, Dios no actúa por tu queja, sino por tu clamor. Entonces, hasta que el pueblo clamó, Dios levantó a un Moisés, Dios lo envió, ¿verdad?, lo preparó, le dio dirección, le dio cosas específicas que hacer y él obedeció. Ahora bien, la liberación personal o grupal sucede cuando se llega a un punto que ya no se puede más, que es o vida o muerte, ¿verdad? O entendemos que sin Dios estamos perdidos, o lo buscamos y buscamos ayuda, ¿verdad? Un alcohólico, si no reconoce primero que es un alcohólico, no va a poder recibir ayuda. Un pecador que no reconozca que peca contra Dios, no puede recibir ayuda de Dios, ¿verdad? Casi siempre que le hablamos de Dios a alguien, dice, no, pues yo no le hago nada a nadie, yo no me meto con nadie, yo no mato, yo no robo, ¿verdad? Yo soy buena persona, pago mis impuestos, pero no quieren saber nada de Dios. Aquí es donde el Señor nos confronta, ¿verdad? Nos confronta a buscar al Señor, a dejar la comodidad, el conformismo, a dejar de ver la vida de otros y enfocarnos en uno mismo, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido o en qué nos hemos estancado? Si tú no eres libre, no puedes guiar a otro. La Biblia nos enseña que un ciego guiando a otro ciego van a dar a un mismo hoyo, ¿verdad? Una persona que no es valiente no puede guiar en la guerra porque un miedoso, ¿verdad?, contagia a todos del miedo. Y ser valiente no es no tener miedo, sino
a pesar del miedo, seguir avanzando, seguir creyéndole a Dios, ¿verdad? De lo que Él dijo. Y vemos nosotros que ahora, del mismo modo que Faraón en su época no quería dejar ir al pueblo, también ahora el enemigo no quiere dejar y no quiere soltar a las personas fácilmente. Por eso es una lucha constante, ¿verdad? Para arrebatarle las almas que le pertenecen a Dios, literalmente, de las garras de Satanás, ¿verdad? De las ataduras del pecado. Y son ataduras, ¿verdad? Que si alguien no reconoce que necesita a Dios, no pueden ser rotas, porque Dios es un caballero. Pero nosotros que somos entendidos debemos clamar para que sus ojos sean abiertos y puedan reconocer de ellos mismos la necesidad de buscar de Dios. Ahora bien, la palabra nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? Porque si ustedes leen Efesios capítulo 6, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad? La armadura del cristiano. Pero vemos que la mayoría son armaduras de defensa. ¿Cuál es la cuál es la arma para atacar? Es la espada, ¿verdad? El escudo de la fe es el escudo que te protege, ¿verdad? Todo lo demás protege la cabeza, el otro protege el pecho, ¿verdad? Pero la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Entonces ahora como iglesia tenemos tiempo de escudriñar la palabra, tenemos tiempo de aprender versículos, tenemos tiempo de prepararnos. ¿Para qué? Para cuando seamos confrontados por el enemigo, ya sea en la mente, ya sea en la casa, que el enemigo utilice un familiar, ¿verdad? Para contrarrestar tu llamado, tu propósito, puedes hablar la palabra del Señor y contrarrestar eso. El adversario siempre siembra pensamientos que es mejor estar en Egipto. Porque aunque no seas libre y no tengas paz y no tengas que comer, Él siempre te va a hacer ver que es mejor estar con Él que con Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues yo era más próspero cuando no era cristiano. O yo no tenía tantos problemas antes, pero ahora que soy cristiano, pues mi esposa me da problemas o mi esposo me da problemas. El día que yo decidí buscar a Dios, mis amigos me dejaron. Y entonces quieren volver al mundo y ven hacia atrás, ¿verdad? Pero el Señor dice que no miremos hacia atrás, sino que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Él, hacia el blanco perfecto que es Cristo. Nuestra guía espiritual es Él, nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. Entonces me llama la atención que Faraón le dice, está bien, vayan, pero ¿quiénes irán? Me recuerda ahorita, ¿verdad?, que están dejando de un lado los ancianos y los niños, ¿verdad? Bueno, pueden ir a trabajar, ¿verdad? Los que tengan que trabajar, pero las mujeres se quedan con los niños, no van a la escuela, no hacen esto. Y lo mismo para las iglesias. Muchas iglesias están aceptando, ¿verdad?, que no lleven los niños, que no vayan las personas mayores. Pero recuérdense que nosotros no somos guiados por un humano, sino por el Rey de Reyes, ¿verdad? Él reina y gobierna sobre todos. Lo estudiamos un día, que Dios está sobre cualquier autoridad. Lamentablemente muchos, ¿verdad?, quieren que se reabra la economía, que se abran los moles, los restaurantes, pero muy pocos alzan la voz para que se abran los templos y hablamos de abrirlos en plenitud, ¿verdad? A pesar de que Dios utiliza gente en el gobierno para enfatizar lo esencial que es congregarnos, también el enemigo tiene a su gente en el gobierno que obstruye, ¿verdad?, que podamos adorar con libertad, que podamos ofrecer a Cristo una fiesta solemne. Los cultos no son para exhibir la orquesta, no es para un lugar de buscar talentos, ¿verdad? No es un teatro, no es un lugar para ir a fingir una vida que no llevamos. El propósito de reunirnos es para llevarle una fiesta al Señor, para adorarle en la hermosura de su santidad, para que ofrezcamos a Él un sacrificio vivo, como lo dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, verso 1, lo vamos a leer, por si se nos ha olvidado, ¿verdad? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que dejemos a nuestros hijos en la casa y vayamos los viejos a la iglesia?
¿Será la voluntad de Dios agradable y perfecta que los ancianos no vayan? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Si somos dirigidos por las noticias amarillistas o somos dirigidos, ¿verdad?, por en inglés se llama las fake news. Entonces, vamos a ser turbados, vamos a dirigir conforme el ruido del mundo, pero no estamos oyendo la voz de Dios. Recuérdense que la voz del enemigo, la del mundo y la de nosotros mismos tienen que ser acalladas, ¿verdad? Para poder escuchar la voz de Dios y cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que estar en paz, tener paz interior. Si usted oye muchas cosas negativas, usted no tendrá paz, tendrá ansiedad. Muchos están cayendo en la ansiedad, en la depresión en estos tiempos, ¿verdad? Porque no están escuchando a Dios. Están escuchando otras cosas menos a Dios. Si vamos a Éxodo capítulo 3, verso 19, es algo muy, muy real lo que aquí le dice el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el 16 al 19 para entenderle. Dice: Ve y reúno a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé, fíjate lo que le dice Dios a Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. El verso 20 dice: Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Entonces vemos que siempre hay una oposición con el plan de Dios. Cuando el Señor decreta algo, el Señor da una orden, no solo nosotros escuchamos, sino también el adversario. Entonces Él es como alguien que está ante un abogado y está apelando, ¿verdad? Un abogado pues que está a favor, ¿verdad?, del cliente. Él está dando su versión y luego viene el fiscal. Y luego si el fiscal no está de acuerdo, ¿verdad?, con lo que el abogado está diciendo, él apela, ¿verdad? Apela. Y así está el enemigo, ¿verdad? El Señor dice que debemos ofrecer a Él un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y Él siempre está oponiéndose al propósito de Dios. Y dice que Él no os dejará ir si no es por la fuerza. La fuerza no es que vamos a hacer manifestaciones como las personas lo están haciendo de una forma no correcta, ¿verdad? La fuerza que se nos habla aquí no es quemar llantas, no ir a hacer bulla, ¿verdad?, hacer destrozos, sino que la fuerza con la que hacemos es el clamor, con nuestra voz. Con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó, dice, desde su santo templo. La voz es una fuerza. Cuando clamamos a Dios, ayudamos, hacemos devocionales familiares, obedecemos a Dios, sus mandamientos, ¿verdad? Obramos en justicia. Entonces Dios actúa cuando le pedimos de corazón, con un corazón constricto y humillado, ¿verdad? ¿Será que Dios está de acuerdo entonces de que dejemos en casa a los jóvenes, a los niños y a los ancianos y que vayan solo los hombres o las personas, ¿verdad?, que desean ir? Moisés, me llama la atención que no negoció con Faraón. Es decir, Moisés pudo haber dicho: bueno, Dios me dijo que fuéramos todos a ofrecer sacrificio a Dios, que al principio, como leímos, eran por 3 días nada más. Pero luego el Señor dijo: no, lo voy a sacar de una vez, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no. Moisés no aceptó la oferta de Faraón, ¿verdad? Si usted sigue leyendo ahí en el libro de Éxodo, usted va a encontrar de que él más adelante le dice: oh, está bien, ve, pero deja, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante, pero él siempre propone: no, ve tú, pero deja a tus hijos. Ve tú, pero deja a las mujeres. Ve tú, pero deja a los rebaños. Y es muy triste, y como padre o como madre no debemos dejar que nuestros hijos sigan siendo esclavos cuando Dios nos ha llamado a libertad. Claro, ellos
querrán seguir en Egipto, sobre todo un hijo que no ha nacido, ¿verdad? De nuevo, no va a querer salir, él va a querer estar ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo único que conoce, ¿verdad? Una persona que nace esclava no conoce la libertad, por lo tanto no valora la libertad. Cuando ya hemos sido libres y se nos quita la libertad, entonces valoramos la libertad. Entonces yo recuerdo una hermana en la colonia donde yo nací, tenía varios hijos, pero uno de ellos era bastante terrible, ¿verdad? En la iglesia y no dejaba concentrarse. Entonces ella decidió dejar a su hijo en su casa para no distraer a los hermanos. Y ella tampoco no se podía concentrar y prefirió dejar a su hijo viendo televisión, ¿verdad? Jugando PlayStation y todo. Pero cuando él creció, incluso creo yo que fue uno de los personas más malvadas de ahí. E incluso su apodo era el diablo, ¿verdad? Porque era tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces los mismos personas de la iglesia, los mismos ancianos, los mismos líderes o cualquier miembro, ¿verdad? Puede ser estorbo para un niño o para un joven buscar del Señor. Si usted lee en Mateo capítulo 19, verso 13 al 15, vemos cuando los padres llevaban a sus hijos, ¿verdad? Para que fueran bendecidos por el Señor. Pero los discípulos, ¿verdad? Les impedían, dejen en paz al Señor, ¿verdad? Váyanse. Pero el Señor los exhortó y le dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces no podemos impedir que nuestros hijos y nuestros nietos vayan a aprender acerca del Señor, se acerquen al Señor. Si tú, ¿verdad?, estás en casa, sé tú su maestro, tu madre, tu padre o tu abuela, abuelo, ¿verdad? Puedes enseñarle acerca de Dios, pero también es necesario que los lleves a la iglesia. Tus hijos pertenecen al cielo. Tus hijos deben aprender acerca del reino, porque acordémonos que nosotros no somos de este mundo, sino de un reino celestial. Entonces, si pertenecemos al cielo, ellos tienen que aprender acerca del cielo. Como no tenemos miedo, ¿verdad? De que incluso queremos, yo que he estado siendo maestra de ellos por estos últimos meses, ¿verdad? Queremos que las escuelas se abran, porque es un gran cargo, ¿verdad? Estar enseñando, es más trabajo. Más sin embargo, no anhelamos quizás que se abran las iglesias y las escuelas dominicales. Y es muy importante, incluso más necesario que una escuela secular. Si confiamos en llevar a nuestros hijos, ¿verdad?, a la marqueta, si los llevamos al parque, si los llevamos a visitar un familiar, ¿cómo no podemos llevarlos a la iglesia? Entonces yo creo que muchas veces, así como el enemigo intimidaba al pueblo de Israel a querer salir y ser libres, ¿verdad?, también el enemigo quiere intimidar al pueblo del Señor que se congregue y alce la voz al Señor. Si el Señor escucha a 2 o 3 que estén reunidos, ¿cómo no escuchará a 20, 25 que estén reunidos y haga un clamor al Señor de todo corazón, ¿verdad? El Señor escuchará el clamor. Entonces, seremos escuchados cuando alcemos la voz, cuando dejemos de estar conformes con la iglesia atada, no solo de manos, sino atada espiritualmente. Las plagas seguirán, los juicios seguirán. ¿Por qué? Porque el Señor solo obrará a favor cuando las plagas cesarán y hasta que el pueblo sea libre. Todo esto más que para el mundo es un llamado de alerta y para que la iglesia despierte, ¿verdad? Para que abramos nuestros ojos, podamos entender en qué tiempo estamos viviendo. No estamos lejos de su venida. Somos la última generación, que yo creo que somos la generación del rapto, ¿verdad? Porque todas las señales y todo lo que la Biblia nos dice, pues nos señalan que el tiempo es hoy, que el tiempo está cerca, ¿verdad? Que el tiempo no sabemos el día ni la hora, pero sus señales, dice, cuando veáis estas señales, ¿verdad?, erguid, dice, vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces vamos a Éxodo 10, 24 al 26. Éxodo 10, 24. Dice, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros hijos con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña
porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Entonces dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Entonces Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces vemos aquí que Faraón cambiaba de opinión, ¿verdad? Incluso en una de las plagas, él le dice, me arrepiento de mi pecado, lo dejaré ir, bla, bla, bla. Y cuando el Señor sanó, ¿verdad? Moisés oró y el Señor respondió, él se echó para atrás. Y vemos en esta ocasión que le dice, ¿sabes qué? No lo dejaré ir. Incluso no quiero que te presentes otra vez delante de mí. Pero Moisés no se intimidó, ¿verdad? En este caso, Faraón como un rey, como un presidente, ¿verdad? Que dio una orden. Moisés no se fue a esconder, Moisés fue a buscar el rostro de Dios. ¿Qué hemos estado haciendo en este tiempo de confinamiento? Si no hemos buscado el rostro de Dios, entonces ha sido una pérdida de tiempo. Pero si hemos buscado el rostro de Dios, este tiempo ha sido de ganancia. ¿Por qué? Porque hemos estado fuera del ojo humano, pero hemos estado en la presencia de Dios. Cuando Moisés permaneció en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Había una evidencia que había estado con Dios. Cuando nosotros hemos permanecido en Dios, hay una evidencia. Cuando volvamos a la casa del Señor, ya no iremos arrastrando los pies, ¿verdad? Ya no iremos como que nos llevan al matadero, como que nos van a ir a hacer algo malo. Ya no iremos a la fuerza, ¿verdad? Los jóvenes no irán porque sus mamás lo lleven, sino que habrá un corazón redarguido que Dios ha estado trabajando y estaremos más flexibles a obedecer. Si hemos estado en la presencia de Dios. Si no hemos estado en la presencia de Dios, iremos más carnales, quizás más atados, más difícil de soportar, ¿verdad? Pero es muy importante permanecer en Dios, como estudiamos la vez anterior. El que permanece en mí lleva mucho fruto. El que no lleva frutos. Si no permanecemos en Cristo, no podemos dar frutos. Yo no quiero tener problemas con el Estado, pudo haber dicho Moisés. Yo no quiero tener problemas con el gobernador, yo no quiero tener problemas con no sé quién. Ese hubiera sido un Moisés cobarde, pero no es el Moisés que nos enseña la Biblia. El Moisés dice, está bien, no te veré, pero veré al Dios. Vamos a ver qué dice el Señor. El Señor tiene la última palabra. No lo tiene el gobierno, lo tiene el Señor, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no nos regimos por las leyes de la tierra, sino por las leyes del cielo. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo no le pertenece a Satanás. Él cree tenerlas, que el mundo le pertenece, pero cuando Adán y Eva pecaron, las llaves se le entregaron a Satanás. Pero Jesús tuvo que venir y morir en la cruz, ir hasta las profundidades de la tierra, arrebatarle las llaves de la muerte, ¿verdad? A Satanás, y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Por eso Él habita sobre todos, Él está sobre todos, Él es Rey soberano, ¿verdad? Entonces dice aquí la Biblia en Salmo 24, la tierra es del Señor, la tierra no es del diablo, la tierra es del Señor. Su plenitud, el mundo, dice, y los que en Él habitan son de Dios. Entonces no podemos cederle a Satanás la tierra porque es de Dios. No podemos cederle al mundo a Él porque es de Dios. Por eso dice uno de los salmos, pedidme, ¿verdad? Por herencia los confines de la tierra, yo te los daré, ¿verdad? Al Señor le fue entregado de nuevo el mundo. El mundo le pertenece a Dios y las personas que habitan en el mundo son de Dios. Por eso tenemos que clamar para que el Señor las rescate, ¿verdad? Y no suceda lo que pasó cuando Josué murió. Si vamos al libro de Jueces, capítulo 2, verso 10, del verso 8 al 10. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, en el norte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Dejaron a Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras dioses ajenos. Entonces vemos que
¿Qué sucede cuando no enseñamos a la generación que sigue, verdad, a buscar a Dios? Digamos, si yo no enseño a mis hijos, el día que yo muera, allí murió el conocimiento de Dios. Mis hijos no conocerán a Dios ni las obras que Él hizo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora es una viva enseñanza que hemos pasado una plaga, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una pandemia. Y podemos decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Han habido tantos muertos instalados, pero no para darles temor, sino para decirle, somos sobrevivientes de esta pandemia. El Dios nuestro, el Dios que ayudó, el Dios que llamó a Moisés, el Dios que libertó al pueblo de Egipto, también nos está libertando a nosotros. También es el mismo que sanó ayer, es el mismo que está con nosotros hoy. Entonces nosotros tenemos que ser iglesia. Comamos y bebamos porque largo camino nos espera, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Elías. Hay que salir de la cueva. Dejemos de ser miedosos, ¿verdad? Porque si en tiempo pasado guerreamos y peleamos, ¿verdad? Y así como Elías que derrotó y avergonzó prácticamente a esos sacerdotes de Baal, andaba huyendo de una mujer, ¿verdad? Y nosotros estamos encuevados como los demás, como los que no tienen esperanza, como los que no tienen a un Dios fuerte y verdadero, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que ve, nuestro Dios es un Dios que oye, un Dios que respalda y un Dios que transforma. Entonces seamos valientes, entonces seamos esforzados, entonces trabajemos en casa, pero también trabajemos en la obra del Señor. Los jóvenes, así como desean volver a las escuelas, ¿verdad? Volver a ir al gimnasio, desean ir a hacer hiking, desean hacer cualquier actividad, que el anhelo también sea de celebrar fiesta al Señor en el carro, en la casa, en la reunión familiar, con música, sin música, con instrumentos habidos y por haber, ¿verdad? O sin instrumento, que las cuerdas de tu voz sean ese instrumento agradable al Señor. Recuerden que la iglesia somos nosotros, no son cuatro paredes. El Señor no se va a llevar los templos. El Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arrugas, ¿verdad? El Señor viene a buscar a una iglesia. Y el Señor está buscando en este tiempo personas que se levanten a ser vallado, personas que entiendan, ¿verdad?, lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a ir a Ezequiel 22, 29 y 30. Ezequiel capítulo 22, verso 29 dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y comían robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimían sin derecho. ¿Acaso no es lo que está pasando en el mundo? Sí. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces el Señor está buscando gente que haga vallado. Gente, ¿verdad?, que pida misericordia a Dios para que Dios no destruya la tierra. Que Dios no destruya al ser humano, ¿verdad? Que Dios no destruya su creación. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Muchos decimos, wow, hay tantos muertos, hay tanto aquí, tanto allá. Pero ¿cuántos hemos clamado para que cese la mortandad? ¿Cuántos hemos clamado por las familias que han perdido un ser querido por esa plaga, ¿verdad? Por esa pandemia o por otras razones, porque la gente sigue muriendo de cáncer, sigue muriendo por el flu, la gente sigue muriendo de hambre, en África sigue muriendo de hambre, hay plagas de langosta, ¿verdad? En muchos países. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está en una cueva, pero en vez de estar clamando y alzando la voz a Dios, están diciendo, no, pues me quiero morir, ¿verdad? Están deprimidos, están atados. Por eso al principio dije, no podemos adorar al Señor si no somos libres de las ataduras. Si tenemos una mente cautiva, no podemos ser libres para adorar al Señor. Tenemos que buscar la libertad, y la libertad la vamos a encontrar solamente en la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 95. Vamos a ver. Salmo 95 dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, no con queja. Aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. ¿Dónde es la tierra seca? Los desiertos, ¿verdad? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masash, en el desierto, que tentaron vuestros padres, me provocaron y vinieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El verso 6 dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Y este llamado, y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, no es para el perdido. Es al pueblo que le llama a no endurecer el corazón. Cuando Dios nos habla a que vengamos y adoremos y nos postremos y nos humillemos delante de Dios, es al pueblo. Pueblo de Dios tiene en su boca el poder de la vida y la muerte. En nuestros labios está el declarar vida, el declarar sanidad, el declarar, ¿verdad?, bajo la cobertura del Señor y la guianza de su Espíritu, ¿verdad?, declarar vida. Si vemos que la situación está mala, ¿verdad?, como cuando el Señor le enseñó la visión al profeta, le dijo, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Él en su carne le dijo, bueno, Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor le dijo, profetiza sobre los huesos secos, profetiza, ¿verdad? Como nos enseña la palabra del Señor, que en parte hablamos y en parte profetizamos, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras, la Escritura es una profecía. El libro de Revelaciones es una profecía. Nosotros citamos la Escritura, estamos profetizando lo que Dios ya dijo que sucedería. Todo lo que vemos a nuestro alrededor solo es el cumplimiento de lo que Él ya habló. Entonces, vamos a ver Jeremías 31:13. Entonces dice, vamos a leer desde el 10, dice, oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá. Hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y guardará como el pastor a su rebaño. Acuérdense que en lo espiritual usted y yo somos el Israel de Dios también. Somos un pueblo injertado, porque Jehová redimió a Jacob y lo redimió de manos del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo. ¿Cómo vamos a volver remanente a la iglesia? Todos tullidos, apáticos. ¿Cómo vamos a volver? ¿Vamos a estar con las manos que nos pesan y no las podemos levantar? Dice aquí, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. De la nada de separados, uno por acá, otro por allá. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Claro, esto es una profecía para el pueblo de Israel, pero lo podemos aplicar a nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Bueno, tendremos que venir ante el Señor con regocijo, venir ante su presencia con alabanza, ¿verdad? ¿Cómo presentarnos ante el Señor con un corazón humilde? ¿Qué otra forma, qué requisitos tiene el Señor? Lo leímos, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, esta es la forma que le agrada a Dios. A Dios no solo le agrada que traigamos el corazón dispuesto, también nuestros cuerpos de una forma adecuada, ¿verdad? Tenemos que apartarnos para el Señor. Así que ánimo, remanente.
Recuérdense, no podemos dejar a nuestros hijos en casa, no podemos dejar que esta generación se pierda, ¿verdad? No podemos negociar con el enemigo. Tenemos que seguir las indicaciones de nuestro general en mando, que es Jesús, ¿verdad? Él es nuestro capitán. Él es el capitán de este ejército, ¿verdad? Y no por nada le hemos puesto al grupo juvenil, ejército juvenil, si usted no lo sabía, así se llama el grupo, ¿verdad? De jóvenes, ejército juvenil. Y nosotros como miembros del ejército de Dios en la tierra, ¿verdad? Tenemos que luchar contra las acechanzas del mal y prepararnos, ¿verdad? Para estar en comunión, en un mismo sentir y un mismo pensar. A la iglesia, cuando volvamos con gozo, ¿verdad? Alabando al Señor por lo que Él es y por sus añadiduras, por supuesto, pero sobre todo por lo que Él es. Y Dios es bueno. Que el Señor le bendiga, hermanos.